Muchos estarán de acuerdo con que la política es una de las cosas que más genera división y discusiones entre la gente, y cuando una figura pública expresa su postura abiertamente sobre este tema, se expone a convertirse en blanco de críticas y controversia. Si bien el metal se ha mostrado en gran medida como un género contestatario frente a lo que representa la política, hay casos en los que artistas de este género musical han expresado su apoyo a políticos o ideas referentes a este tema, que para muchas personas resultan ser cuestionables. En esta ocasión, les traigo un conteo con 10 artistas del metal que han sido criticados por sus ideas políticas. Dave Mustaine es uno de los músicos más reconocidos dentro del metal, y fácilmente cualquier opinión que dé sobre algún tema da mucho de qué hablar entre sus seguidores. Él mismo afirma que se ha ganado la fama de ser de derecha, sin embargo no se define como tal, ya que ha votado tanto por candidatos republicanos como demócratas, considerando que hoy en día el mundo está más dividido por temas políticos que nunca. Pero lo que llevó a muchas personas a especular sobre su posición política fue el hecho de mostrar su apoyo al candidato republicano Rick Santorum, alguien con una posición bastante conservadora frente a diferentes temas. Sumado a esto, el líder de Megadeth fue muy crítico del gobierno de Barack Obama. Inclusive en el 2012 afirmó que creía que el certificado de nacimiento del entonces presidente era falso, debido a unos carteles que aparecieron en Kenia. Tal información también la estaba compartiendo Donald Trump. Durante un concierto en Singapur, también dijo que el presidente estaba tratando de prohibir el porte de armas y era el responsable de algunos asesinatos que usaría como excusa para dar más razones a esta prohibición. Además afirmó que quizás terminaría mudándose a Singapur para escapar de lo que denominó como la América nazi. Tiempo después, dijo que realmente no estaba hablando en serio, pero que no se arrepiente de haber sido detractor de dicho gobierno. En varias ocasiones, Tom Araya ha causado revuelo por medio de las redes sociales, al expresar su opinión acerca de la política, lo cual ha enfurecido a varios de sus seguidores. En el 2017, compartió en la cuenta de Instagram de la banda Slayer un fotomontaje en el cual aparecía Donald Trump junto a la agrupación, lo cual no fue bien recibido por parte de sus fans, que inmediatamente lo criticaron considerando que esto era una muestra de apoyo a este candidato. El músico dijo que simplemente le causó gracia y que la gente tiene poco sentido del humor. El año siguiente, por medio de su cuenta, hizo una publicación en la que comparaba a los liberales con los conservadores, mostrando una clara posición en contra de los liberales, generando controversia y opiniones divididas. En el 2019 dio aún más de qué hablar principalmente en su país natal, Chile, tras un homenaje que se le realizó en la Cámara de Diputados, y el cual estuvo dirigido por la diputada Camila Flores, quien mostró afinidad con la dictadura de Augusto Pinochet. Por esta razón, el homenaje no fue bien recibido por algunos fans chilenos de la agrupación, considerando esto como oportunismo, y a pesar de que el músico simplemente fue el homenajeado, a más de uno le disgustó el hecho de que se relacionara con esta persona. Euronymous fue asesinado en 1993 y es considerado como una de las personas más influyentes e importantes dentro de la historia del black metal, y a día de hoy sus ideas políticas siguen dando de qué hablar, ya que mostró gran afinidad con el comunismo, admirando a líderes como Stalin, Enver Hoxha, Mao Zedong y Erich Honecker. Solía usar el símbolo del comunismo en su firma y formó parte de un grupo juvenil comunista, adoptando algunas ideas que luego quiso reflejar dentro de la escena del black metal, tomando una actitud de liderazgo y además controlando a las agrupaciones de este subgénero de una forma radical. Si bien la visión que Euronymous inicialmente tenía sobre el comunismo era la de algo caótico y malvado que podría llevar a la humanidad a su fin, también hay registros que indican que conocía muy bien sobre las ideas que esto representaba y consideraba que era un modelo de gobierno que se preocupaba por el bienestar del pueblo, a excepción de países como Corea del Norte, donde sabía que jamás podría llegar con su música.
Su intención también era que el precio de cada camiseta de su banda no fuera mayor a lo que cada cliente pudiera pagar. Sin embargo, se dio cuenta de que esto no era muy conveniente. Serj Tankian, vocalista de la banda System of a Down, se ha mostrado como defensor de los derechos humanos y de los animales, siendo alguien que ha expresado de forma abierta sus ideales, los cuales también ha plasmado en las letras de sus canciones. Pero más allá de esto, ha sido criticado varias veces por algunas afirmaciones que ha hecho relacionadas con su posición política. En una ocasión dijo que aquellos que escuchan su música pero votaron por Donald Trump son unos hipócritas que no entienden el mensaje de sus canciones. Por esta razón, muchas personas lo criticaron, considerando su postura algo radical. También expresó su apoyo a políticos demócratas como Barack Obama y Bernie Sanders, afirmando que eran los indicados para luchar por los derechos civiles y enfrentar a los oligarcas. Por medio de sus redes ha dado su opinión sobre políticos de diferentes países, pero una de las publicaciones que más generó controversia fue cuando habló sobre Venezuela, publicando un video de una marcha chavista, que según él defendía la revolución que se estaba viendo amenazada por el títere de los Estados Unidos, refiriéndose a Juan Guaidó, entre otras afirmaciones que se inclinaban a defender el gobierno de Nicolás Maduro. A raíz de esto, muchas personas lo señalaron de ser chavista y haberse dejado lavar el cerebro, además de insultarlo por tal publicación, motivo por el cual editó lo que había escrito, diciendo que los responsables de la crisis de Venezuela eran Nicolás Maduro y los Estados Unidos, describiendo a Juan Guaidó como un lacayo de ese país. A pesar de cambiar el comentario, esto no calmó a la gente, que siguió enfadada entre decepción e insultos. Al hablar de política dentro del rock y el metal, el nombre del guitarrista Tom Morello pasa por la mente de muchos. Es un músico que es admirado por muchas personas debido a su destreza tocando este instrumento, y es reconocido principalmente por su trabajo en Audioslave y Rage Against the Machine. Pero más allá de la música, sus ideas políticas han sido muy cuestionadas. Ha causado polémica y rechazo por parte de algunas personas del público debido a sus ideas políticas de izquierda, las cuales también ha expresado por medio de su música, mostrando cercanía y admiración por ciertos movimientos revolucionarios. Audioslave fue la primera banda de rock en tocar en La Habana en el año 2005, y Tom considera que Fidel Castro fue un héroe, y a pesar de que afirma no estar de acuerdo con todo lo que el líder cubano hizo, destaca su forma de desafiar al imperialismo yanqui, además de estar del lado de los menos favorecidos. Tanto él como la banda Rage Against the Machine han sido señalados de ser antipatriotas y fomentar mensajes en contra del gobierno, convirtiéndose en una de las agrupaciones protesta más importantes y polémicas de la historia de la música. En el caso particular del guitarrista, es egresado en Ciencias Políticas de la Universidad de Harvard y en varias ocasiones ha confrontado a sus detractores, dejando ver que sabe bastante sobre el tema y el porqué de sus convicciones. Cuando se habla de personas importantes dentro del metal argentino, Ricardo Iorio es un claro referente, y más allá de su rol como artista, ha dado de qué hablar al mostrarse como alguien irreverente, siendo el blanco de la polémica en varias ocasiones, principalmente cuando de política se trata. Abiertamente ha dicho que es nacionalista, provida y anticomunista. En el 2000 fue señalado de ser xenófobo y racista tras unas declaraciones que dio para la revista Rolling Stone, refiriéndose a los judíos. Pero lo que más causó indignación entre una parte de sus seguidores fue un encuentro en el año 2017 con el político Alejandro Biondini, quien ha mostrado una clara afinidad y admiración por el nazismo. Tras la publicación de las fotografías, el músico fue tildado de ser fascista, dando una vez más mucho de qué hablar. Debido a este suceso, se canceló su presentación en el festival Bar Rock que se realizó ese mismo año. Ha criticado fuertemente a políticos y movimientos como el feminismo, lo cual le ha traído una gran cantidad de detractores.
En el 2021 fue elegido para cantar el himno de su país en el partido de Argentina frente a Bolivia por las eliminatorias del Mundial, pero su presentación fue cancelada por orden del gobierno debido a las denuncias que el músico recibió ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. En cuanto a rock y metal venezolano se trata, Paul Gilman es uno de los referentes más importantes, y más allá de su extensa y sólida carrera musical, su posición política ha sido fuertemente cuestionada debido a su cercanía con Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Se considera de izquierda, chavista, marxista y fiel defensor de la revolución bolivariana. Según cuenta, Hugo Chávez fue el único gobernante que le abrió las puertas a este género musical, y gracias a él se creó el Gilman Fest. En el 2017 fue anunciado como parte del cartel del Festival Rock al Parque, el cual se lleva a cabo en Colombia, pero finalmente los organizadores de dicho festival no le permitieron formar parte de este concierto debido a sus ideas políticas, a pesar de que el músico afirmó que su intención no era dar un discurso político en dicho festival. Esta censura generó varias opiniones entre quienes apoyaron esta decisión debido a la crisis que Venezuela lleva afrontando desde hace varios años y quienes consideraron que independientemente de su ideología, esta no era razón para haber sido cancelado. Otra polémica que enfrentó el músico ocurrió en el 2020, cuando fue condecorado por parte de la aviación militar bolivariana, debido a una canción que hizo en honor al aviador Carlos Meyer Baldó. En la ceremonia usó una réplica del uniforme que utilizaban los oficiales militares del ejército alemán durante la Primera Guerra Mundial. Sus detractores sacaron de contexto las fotografías del evento, señalándolo de usar indumentaria nazi. El músico aclaró que el uniforme que estaba portando era un homenaje a Carlos Meyer, y que además la Cruz de Hierro fue creada mucho antes de la Alemania nazi. Sherpa es un reconocido músico del rock y el metal español, quien formó parte de la agrupación Barón Rojo como bajista y vocalista, siendo considerado uno de los músicos más importantes dentro de la historia de este género en habla hispana. Ha causado disgusto entre sus fans por mostrar su apoyo al partido político español Vox, que se ha posicionado como derecha y extrema derecha, siendo un partido sumamente conservador, a tal punto de ser señalado de promover la homofobia y la xenofobia. En el 2021, el músico anunció que tocaría en un evento organizado por este partido, lo que causó indignación entre muchas personas, que empezaron a señalarlo de ser fascista y a denunciar su cuenta de Twitter, hasta que finalmente fue suspendida. Tal fue la polémica que esto causó, que algunas personas empezaron a insultar a la banda Barón Rojo, quienes tuvieron que aclarar que Sherpa no forma parte de la agrupación desde hace varios años, desvinculándose por completo de su posición política y sus declaraciones. Anteriormente ya había causado controversia por apoyar al partido político Vox, y detractores hicieron un montaje con una fotografía suya, la cual tuvo que desmentir. También dijo que no estaba de acuerdo con que el partido Unimos Podemos usara sus canciones para su campaña política, ya que Pablo Iglesias había puesto la canción El Malo en una de sus reuniones, lo cual no le cayó nada bien al músico. Sherpa también afirmó que este partido estaba tratando de dañar su reputación, por ser uno de sus detractores. Sin embargo, por medio de su cuenta también dijo cosas en contra de los inmigrantes, inclusive pidiendo al gobierno que bombardeara los barcos que transportan ilegalmente a los que él denominó como invasores. Además de esto, estas declaraciones las confirmó en un programa de televisión. Debido a sus polémicas declaraciones por medio de Twitter, la banda Obús decidió cancelar un concierto que tenía programado junto a este músico, afirmando que no tienen nada que ver con la política y mucho menos con este tipo de afirmaciones. Jon Schaffer es reconocido principalmente por ser el líder de la agrupación Ice Earth, y en enero del 2021 fue el blanco de las críticas tras participar en el asalto al Capitolio de los Estados Unidos, organizado por parte de algunos seguidores de Donald Trump,
que no estuvieron de acuerdo con el resultado de las elecciones en las cuales Joe Biden fue elegido como presidente. Su fotografía estaba en varios medios de comunicación y sus seguidores lo reconocieron inmediatamente, quedando clara cuál era su posición política de una forma muy particular. Fue arrestado y se le aplicaron varios cargos, entre ellos ingresar a un edificio restringido y portar un spray para osos. Tras lo ocurrido, los miembros Stu Block, Drake Jerry y Luke Appleton abandonaron la agrupación afirmando que no apoyan la violencia. Además, el cantante Hansi Kurz se desvinculó de su proyecto alterno Demons and Wizards y como si fuera poco, ambas agrupaciones fueron expulsadas del sello Century Media Records. Finalmente, después de 89 días en prisión fue puesto en libertad condicional bajo fianza, viendo seriamente afectada su carrera y con el riesgo de enfrentar una condena más larga. Por muchas razones, Mark Vikernes es una de las personas más polémicas y censuradas del metal. Más allá del hecho de haber estado en prisión por asesinato y la quema de iglesias, su ideología y opinión sobre diferentes temas lo han puesto en la lista negra de algunas redes sociales y páginas web, entre estas Facebook, eBay y YouTube. En esta última solía ser muy activo y expresaba abiertamente su opinión sobre la política y algunos temas de interés para los seguidores de su proyecto musical, pero la plataforma decidió cerrar su canal, considerando que su contenido incumplía las políticas de YouTube. La ideología de Bark se aleja de muchos términos convencionales o conocidos por la mayoría de las personas, como lo es el odalismo, pero en sus libros y página web habla mucho más a fondo sobre este tema. Algunas de sus declaraciones han causado mucha polémica, ya que ha expresado ideas que son consideradas como racistas, xenófobas, machistas, extremistas, entre otras cosas, haciendo énfasis en el nacionalismo y el racialismo, algo que le ha traído un gran número de detractores. En su juventud mostró afinidad con el nazismo, porque consideraba que estos respetaban la religión pagana, sin embargo no se denomina como tal. Si bien tiene ideas que se posicionan como extrema derecha, realmente no considera que la política sirva para algo, y es muy crítico de la civilización moderna, afirmando con certeza que lo verdaderamente importante son las tradiciones de cada país, y prepararse para la caída de la civilización. En la descripción dejo un link de un video donde hablo más a fondo sobre este tema y el por qué su ideología ha sido tan cuestionada. Si el video te gustó, te invito a darle like, compartir y suscribirte. También a que me sigas en las redes sociales y actives las notificaciones del canal para que no te pierdas ninguna actualización. Un saludo y hasta el próximo video.